Teoría general de sistemas. Presentación. Mi nombre es Jamie Caroline Muñoz y estoy cursando el técnico de sistemas y programación en el Centro de Estudios Profesionales Andino de la Unión Nariño. Aquí está mi correo donde me pueden contactar. La estructura temática. Aquí están todos los temas que vamos a ver en la asignatura de TGS y algoritmos. Primero está la introducción de algoritmos y programación, estructura de datos, lenguaje de programación, aquí están algunos ejemplos, programación orientada u objetos. También vamos a realizar una práctica de mini proyecto de acuerdo a los temas anteriores y por último la conexión base de datos. Programación de computadores. ¿Qué es programación? Programación es un proceso de componer y organizar un conjunto de instrucciones. Estas son las que le indican a una computadora o software lo que debe hacer. Estas instrucciones las podemos representar en diferentes lenguajes y estos deben ser comprensibles para la computadora. Debemos también tener en cuenta que si usamos un lenguaje apropiado, vamos a poder crear o programar todo tipo de software. Historia y evolución de los lenguajes de programación. Historia. Bueno, en sí las máquinas nacieron como una idea del hombre para automatizar los trabajos rutinarios y repetitivos. Ahora sí, la programación nació como un método eficaz de comunicación con estas máquinas a modo de instrucciones. Vamos a ver algunos personajes que influyeron en la programación. Primero está Charles Babbage, quien inventó la primera computadora, también llamada como la máquina analítica, en el año 1823. Él continuó con este proyecto hasta el día de su muerte, por lo que se lo considera el padre de la computación, aunque nunca fue totalmente terminado. Esta máquina era capaz de calcular tablas matemáticas, eliminando así los posibles errores humanos. También está Grace Hopper. Fue integrante de la Armada de los Estados Unidos y una reconocida matemática especialista en informática. Ella fue precursora del lenguaje COBOL, un compilador que fue clave en el desarrollo de la programación moderna. Gracias a este invento o sistema se lograron acelerar los tiempos y mejorar el desempeño de la programación. También está Ada Lovelace, quien fue la primera persona que ejecutó un algoritmo para la máquina analítica y descubrió por primera vez un lenguaje de programación de carácter general interpretando las ideas de Babbage. Además, ayudó a culminar ciertos errores del proyecto. Por ello se la considera como la primera mujer programadora de la historia. Incluso el ejército de los Estados Unidos llamó a uno de sus lenguajes de programación Ada, en homenaje a esta extraordinaria mujer. También vamos a hablar sobre las primeras computadoras y cómo fueron evolucionando a través del tiempo. Primero tenemos a Colossus. Fueron los primeros dispositivos calculadores electrónicos usados por los británicos para leer las comunicaciones cifradas durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue uno de los primeros computadores digitales y electrónicos junto a ENIAC. Su lógica matemática estaba basada en binario y era usada para el criptoanálisis. También está ENIAC, que significa computador e integrador numérico electrónico. Fue una de las primeras computadoras de propósito general. Esta también podía ser programada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. También está el circuito integrado. Este es utilizado para realizar una función electrónica específica, como la amplificación. En 1858, Jack Kelvin concibió el primer circuito integrado, cuyos componentes, tanto los activos como los pasivos, estuvieron dispuestos en un solo material semiconductor, que ocupaba la mitad de espacio en un clip para sujetar papeles.
Las escalas de integración de los circuitos integrados aparecieron y con el paso del tiempo se fueron desarrollando de acuerdo a la densidad de integración que posee cada uno. El microprocesador. Bueno, el primer microprocesador comercial fue el Intel 4004, que fue presentado al público el 15 de noviembre de 1971. Este se desarrolló originalmente para una calculadora y era muy revolucionario para esa época. Este contenía 2300 transistores en un microprocesador de 8 bits que solo podía realizar 60.000 operaciones por segundo. Luego salió el microprocesador de 8 bits que fue el Intel 8008, desarrollado en 1972 para empleo en términos informáticos. Luego se desarrolló el primer microprocesador para uso general, que fue el Intel 8080 de 8 bits, el cual contenía 4500 transistores y podía ejecutar hasta 200.000 instrucciones por segundo. También tenemos la IBM PC. IBM fue una de las compañías TIC más antiguas que se conserva hoy en día. Esta compañía se dedicaba a la fabricación y venta de todo tipo de máquinas, tanto industriales como comerciales. Este negocio fue evolucionando cada vez más, hasta que le dio vida a la producción de los primeros grandes ordenadores empresariales en los años 60. Fue así que se creó el primer ordenador personal en el año 1981. A este se lo llamó el IBM PC, que estaba integrado por 3 piezas, que son la unidad central de sobremesa y que tenía un gran tamaño, la pantalla monócroma y de modo texto y un teclado. Vamos a hablar también de la evolución de los lenguajes de programación. Bueno, con el paso del tiempo y la continua evolución de las computadoras, estos lenguajes han ido cambiando y mejorando de acuerdo a las necesidades tanto de los programadores como también de las máquinas, dejando consigo una gran variedad de lenguajes y códigos. Estos al principio eran muy difíciles de entender, pues solamente estaban diseñados para ser comprendidos directamente por las máquinas, que eran los lenguajes de bajo nivel. Y en sí eran muy pocas las personas que se dedicaban a programar en ese entonces, pero con el paso del tiempo se han hecho cada vez más amigables y comprensibles y se ha podido llevar la programación a un nivel más humano, que son los lenguajes de alto nivel. Y así se fue facilitando el proceso de desarrollo de software. También es importante destacar que a través de la historia de estos lenguajes se han derivado varios tipos a partir de los primeros. Ahora vamos a ver algunos lenguajes de programación que se fueron desarrollando a través del tiempo. Bueno, los que se desarrollaron entre los años 50 y 60 está el Fortran en 1957. Este es un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general. Este fue utilizado para cálculo numérico y científico. Y este es uno de los lenguajes de programación más antiguos que se utiliza hoy en día. También está el Visual Basic. Este fue diseñado para la simplicidad. Este explotó a mediados de los años 70 con los computadores personales y se desarrolló en 1964. También está Lisp en 1958. Este fue utilizado para la notación matemática y temas de ciencias de la computación. Y por último está COBOL en 1957.
Este fue utilizado principalmente para la informática empresarial. Es el primer lenguaje de programación que se demandan por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En los años 70 tenemos Pascal en 1970. Este era utilizado para la enseñanza de la programación estructurada y estructuración de datos. Y también tenemos el lenguaje C en 1972, creado para sistemas Unix. Muchos de lenguajes de programación más populares del mundo son derivados de él, como por ejemplo el C#, Java, JavaScript y otros. Ahora vamos a ver los de los años 80. En esta década se desarrolló el C++, que es una extensión del lenguaje C, con mejoras tales como clases, funciones virtuales y plantillas. También está Ada, es derivado del Pascal. Este estaba contratado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y en 1977 se utilizaba para el desarrollo de sistemas de software grandes. También está Perl en 1987, creado para el procedimiento de informes en sistemas Unix. Este hoy en día es conocido por su gran potencia y versatilidad. En los años 90 apareció Python en 1991, creado para apoyar una variedad de estilos de programación y hacerlo divertido al usar. También está Ruby en 1993, un lenguaje influenciado por Perl, Ada, Lisp y diseñado para la programación productiva y agradable. También está Java. Este se desarrolló en 1995, hecho para un proyecto de televisión interactiva. Este funciona como multiplataforma y es el segundo lenguaje más popular. Está también JavaScript en 1995, creado para ampliar la funcionalidad de las páginas web. Este permite utilizar formularios de presentación, interactividad, animaciones y mucho más. También tenemos el lenguaje C#. Este lenguaje está orientado a los sistemas operativos y sirve para las aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y móviles. Y en la actualidad tenemos Python, Java, PHP, que es usado para la creación de páginas web dinámicas, el C++ y el C#. Estos son los que en la actualidad se utilizan con mayor frecuencia. Ahora vamos a ver un cuadro comparativo de 5 lenguajes. En este está el concepto, la utilidad, ventajas y desventajas de cada uno de estos. Bueno, primero vamos a hablar de Java. ¿Qué es Java? Java es un lenguaje orientado a objetos de una plataforma independiente. Se utiliza para programas punteros como herramientas, juegos y aplicaciones. Una ventaja es que se puede realizar distintos aplicativos. También se pueden desarrollar aplicaciones de escritorio que se ejecutan en forma independiente. Y una desventaja es que se debe esperar la actualización siguiente para que este lenguaje sea más rápido. Está el C#. Este, como lo dije anteriormente, es un lenguaje de programación que está orientado a los sistemas operativos. Sirve para hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones de web, móviles y es muy utilizado en la robótica para crear simuladores.
Algunas ventajas es que es flexible en la ejecución de la mayoría de sistemas operativos, sirve para experimentos informáticos, físicos, matemáticos y es realmente fácil de aprender. Y la desventaja que tiene es que se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio.net. También tenemos el C++, lenguaje de programación orientada a objetos. Se utiliza en programas de alta complejidad como diseño gráfico en 3D, en juegos, ya sean antiguos o actuales. Algunas ventajas es que es muy flexible y permite programar con múltiples estilos. Sirve también para todos los sistemas operativos, pero cada uno de estos debe tener su respectiva versión. Algunas desventajas es que visualmente no es muy atractivo y no soporta la creación de páginas web. También tenemos el HTML. Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de internet. La utilidad de este es que sirve para describir la estructura básica de una página y organizar la forma en que se va a mostrar su contenido. Además, también permite incluir enlaces a diferentes páginas web. Ventajas. El lenguaje es muy fácil de aprender, también es sencillo a la hora de escribir hipertextos y también lo admiten todos los exploradores. Y alguna desventaja es que es lento para ejecutar archivos pesados y no se puede ver en todos los sistemas operativos. Y por último está el PHP. Este es un lenguaje de programación similar al anterior, que nos sirve fundamentalmente para páginas web. Se utiliza originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Sus ventajas es que es un lenguaje multiplataforma. Este está orientado para desarrollar aplicaciones web donde la información esté en una base de datos. Y también se usa en todos los sistemas operativos. Las desventajas de este es que se necesita instalar un servidor web y este es un lenguaje de programación no tipiado. Tendencia de los lenguajes de programación. Bueno, cada año el uso de un tipo de lenguaje u otro siempre está cambiando. Por eso ahora les voy a hablar sobre algunos que están marcando tendencia en este año, en 2018. Primero está JavaScript. Este es uno de los lenguajes de programación más conocidos, más utilizados, más adaptados y simples. Además es uno de los más utilizados en Internet. Es un tipo de lenguaje cuyo uso se aplica en un tipo de páginas web más dinámicas, ya sea con pequeños textos, animaciones, sonidos o acciones que se pueden utilizar con ciertos botones. Uno de los mayores beneficios de este lenguaje es que se trata de un lenguaje interpretado, por lo que no se necesita un compilador para poder ejecutarlo. También está el TimeScript. Este es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft y que está definido para ser un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que permite el diseño de aplicaciones orientadas a estos objetos. También es conocido por ser superset de JavaScript, que significa que si el navegador está basado en JavaScript, este nunca llegará a saber que el código original fue realizado con TimeScript. También está el Python. Fue creado a principios de los años 90. Este puede considerarse como el lenguaje de programación con más crecimiento que existe actualmente.
También está orientado a objetos con una sintaxis más limpia y que se define por su versatilidad, simplicidad y rapidez. También está Java. Con este podemos crear todo tipo de aplicaciones. Además, este se ha vuelto uno de los 20 principales requisitos de los líderes de proyecto para la adopción de un nuevo miembro en el equipo. Es conocido por ser muy rápido, seguro y fiable. Además, es multiplataforma y está orientado a objetos. Está Kotlin. Está subiendo como la espuma y es un lenguaje que ha sido recientemente adoptado por Google. Es un lenguaje conocido por su sencillez y facilidad a la hora de ser enseñado, lo que hace más ligero que lo podamos aprender. También está C# y C+. Bueno, estos dos son los más utilizados debido a su flexibilidad y la gran ventaja es que se puede ejecutar en la mayoría de los sistemas operativos. El PHP. Este es conocido por la velocidad que tiene. También es de fácil integración en ambientes con muchas aplicaciones. Este también es un lenguaje multiplataforma, es decir que no tiene importancia el tipo de sistema operativo en el que lo vamos a utilizar. Bueno, las buenas prácticas de programación. Estas son muy importantes a la hora de crear o programar un software. Bueno, ¿qué son las prácticas de programación? Son un conjunto formal o informal de reglas que pueden ser opcionales u obligatorias. Estas se adoptan con el fin de mejorar la calidad del software. Se pueden obtener muchos beneficios, como que facilitan el proceso del desarrollo para el programador, aumenta y mejora la legibilidad y mantenibilidad del código, lo que ayuda también a otros desarrolladores o versiones futuras de este. También ayuda a comprender el software más fácilmente, evita alguna clase de errores comunes. Y ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos y pasos también que debemos tener en cuenta cuando vamos a programar. Por ejemplo, debemos utilizar nombres claros. A veces hemos visto en programas que los nombres de las variables no tienen ninguna relación aparente con su funcionalidad. Entonces resulta más incómodo poder entenderla y no vamos a poder ver qué es lo que se está haciendo en realidad. Entonces es importante poder utilizar nombres claros para ver la funcionalidad de cada variable. Otro paso que debemos tener en cuenta es evitar el uso de literales. Una vez que ya tenemos claros los nombres que le vamos a asignar a cada variable, también tenemos que tener en cuenta que para programar bien es necesario utilizar las constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que sí nos va a llevar mucho más tiempo, pero nuestros códigos van a ser más comprendibles y también se los va a poder modificar. Otro paso muy importante es organizar el código. Este código lo debemos escribir de seguido, separarlo y organizarlo, de manera que se lo pueda entender y no sea lo contrario, o sea que no lo vamos a poder leer. Entonces, si lo organizamos y
y lo separamos, vamos a saber lo que estamos haciendo en cada sitio. También vamos a saber a dónde ir cuando tengamos que hacer alguna modificación. Y por último, una conclusión. Los pasos anteriores siempre van a requerir más tiempo, pero son buenas prácticas sencillas que poco a poco vamos a ir habitándonos a ellas y obviamente vamos a ganar muchos beneficios, ya que nuestros códigos van a ser más comprensibles y también utilizables. Así también pues vamos a poder programar un software que sea comprendible para todos. Por último, voy a hablar del lenguaje C# en la versión 2017. Bueno, este lenguaje en esta versión trae algunas novedades que facilitan la ejecución de este y hace que este sea más comprensible. Por ejemplo, en este se utilizan las variables out. En este el código es mucho más fácil de leer. Si usted declara la variable de salida donde se la está utilizando y no en otra línea. No es necesario asignar un valor inicial. Cuando se utiliza este tipo de declaración de variable, la variable declarada se filtra en el ámbito externo de la instrucción id y esto le permite utilizar luego otra variable. Ahora en esta versión puede declarar variables en la lista de argumentos de una llamada a método, en lugar de escribir una declaración separada. También se utilizan las tuplas, que son estructuras de datos que contienen múltiples campos para representar a los miembros de los datos. Estos no están validados y no se pueden definir sus propios métodos. Cuando utilizamos tuplas también nos puede generar varias ventajas. Por ejemplo, que guarda el trabajo de autoría de una clase o de una estructura, que se define el tipo de vuelta. No es necesario crear un nuevo tipo y la declaración de este método proporciona los nombres de los campos de la tupla que se devuelve. Cuando llama al método, el valor de retorno es una tupla cuyos campos son max y min. De construcción. Esta puede desempaquetar todos los elementos de una tupla, deconstruyendo la tupla de vuelta por un método. Existen 3 enfoques diferentes para deconstruir una tupla. Se puede declarar explícitamente el tipo de cada campo entre paréntesis para crear variables discretas para cada uno de los elementos de la tupla. Descartes. Bueno, a menudo cuando se va a deconstruir una tupla o llamar a un método ud, este se ve obligado a definir una variable cuyo valor no importa o no tiene la intención de utilizarla. Entonces, en esta versión, C# agrega un soporte para los descartes y así poder manejar este tipo de problemas. Un descarte es una variable de solo escritura, cuyo nombre lo podemos asignar. También podemos asignar todos los valores que tiene la intención de descartar a la variable individual. Pero estos no se pueden asignar a la descarte de los códigos. También está la coincidencia de patrones. Esta es una función que le permite implementar el despacho de métodos en propiedades que no sean el tipo de un objeto.
Las expresiones de coincidencia de patrones amplían este concepto para que así se puedan implementar fácilmente los patrones de despacho y que no el de despacho similares para tipos y elementos de datos que no sean relacionados a través de una jerarquía o una herencia. Los apoyos de la coincidencia de patrones son expresiones de SWID. Cada uno de estos permite inspeccionar un objeto y sus propiedades para determinar si este objeto satisface el patrón. Luego, este busca la palabra clave para especificar las reglas adicionales para este patrón. Luego comprueban que un valor tenga una determinada forma y así puedan extraer toda la información del valor siempre y cuando la forma sea de esta coincida. Entonces, en sí, la coincidencia de patrones proporciona una sintaxis más concisa para los algoritmos que se utilizan actualmente. Extensión de funcionalidad. Bueno, la expresión de patrones se extiende el operador familiar para consultar un objeto más allá de su tipo. Por ejemplo, en la versión C#.6 se presentaron los miembros con forma de expresión para funciones de miembros y propiedades de solamente lectura. En esta versión, C# amplía los miembros permitidos que pueden implementarse como expresiones. En esta también se pueden implementar constructores, finalizadores y descriptores de acceso en propiedades e indizadores. También están las referencias locales y devoluciones. Esta característica habilita algoritmos que usan y devuelven referencias a variables definidas en otro lugar. Por ejemplo, un ejemplo es trabajar con matrices grandes y encontrar una única ubicación con ciertas características para esta. Un método devolvería los dos índices para una única ubicación en la matriz. Entonces estas son algunas novedades que trae esta nueva versión del lenguaje de programación C# que hacen que este lenguaje sea más comprensible y a la hora de utilizarlo lo podamos ejecutar de una buena manera. Y por último, les agradezco por ver el video y espero que les guste mucho y aprendan un poquito.